Buenas noches, ¿cómo están, familia? Bien, buenísimo, qué bendición poder compartir un sábado más. Qué bueno verles de nuevo acá en casa. No importa el calor que está haciendo hoy, pero bueno, así sentimos la presencia del Señor y así disfrutamos juntos en esta noche como familia. Gracias a Dios que nos permite compartir un sábado más. Y es mi oración que el propósito por el cual Dios nos permite llegar hasta acá se cumpla hoy en nuestras vidas. Amén. Hay un propósito de parte de Dios para que cada uno de nosotros estemos acá en esta noche. Bien, arrancamos con el tema de hoy. Por lo general, cada uno de nosotros tiene diferentes formas o diferentes maneras de relacionarse con las personas que están en cada uno de los círculos en los cuales nosotros nos desenvolvemos día a día. No sé, tenemos el círculo de los amigos, también tenemos un círculo donde nos relacionamos con compañeros de trabajo, tenemos nuestro círculo familiar, están los vecinos, la gente con la que compartimos el barrio donde vivimos, la torre donde vivimos, las personas con las que interactuamos en los comercios que visitamos, en el supermercado, en la barraca, en la panadería, las personas que conocemos acá en la iglesia. Eso por mencionar algunos, porque podrían ser muchísimos más los diferentes círculos en los que nos estamos relacionando día a día. Y cada uno de esos círculos representa para nosotros diferentes niveles de intimidad y de confianza en la relación, ¿cierto? No es lo mismo la forma en la que nosotros nos relacionamos con un amigo de años. Quizá lo conocemos desde el barrio cuando estábamos chicos y jugábamos a la pelota, o un amigo que tenemos desde la etapa del liceo con el que tenemos muchísima confianza. No es igual la forma en la que nos relacionamos con él que, por ejemplo, la forma con la que nos relacionamos con el cajero que está en el supermercado. Obviamente ahí la conversación va a ser un poco más corta, más seria, va a haber un nivel menor de confianza, ¿sí? No es lo mismo la forma en la que yo me relaciono con mi esposa, ¿sí? Que es mi compañera de vida, mi mejor amiga, que la forma en la que me relaciono con un vecino, por ejemplo. Aunque lamentablemente para algunos es al revés. Tratan mejor a las personas de afuera que a las de su propio hogar. Pero ese es otro tema en el que no vamos a entrar en detalle hoy. Lo cierto es que cada una de esas relaciones, ¿sí?, en las que nosotros estamos involucrados, por llamarlo de alguna manera, están delimitadas, ¿sí?, por una serie de condiciones y factores que nos permiten a nosotros saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde debemos llegar, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos de no pasarnos, ¿sí?, de no terminar ofendiendo a alguien por un exceso de confianza que aún no hemos alcanzado, ¿sí? O por el contrario, también debemos ser cuidadosos de no ser muy evasivos, de forma que impidamos que la relación florezca. Sin embargo, muchas veces la forma en la que nosotros nos referimos o la forma en la que llamamos a una de estas personas pues refleja el nivel de intimidad y el nivel de confianza que existe en la relación. Basta con escuchar cómo le dice alguien a otra persona y ya puedes darte una idea de qué tan profunda es esa relación. Por ejemplo, ¿sí?, aunque la mayoría acá saben cuál es mi nombre real, mis padres me pusieron Norman cuando estaba recién nacido, son muy pocos los que me llaman de esa manera. Incluso fuera de acá, ¿sí?, nadie me dice así. Quienes lo hacen es o porque me conocen muy poco y no tienen ni idea de cómo me dicen y se guían por lo que ven en el documento cuando me lo piden, o porque lo que les sale en la base de datos, o porque no me tienen nada de confianza. Escucharon que me llamo Norman y no se atreven a llamarme de ninguna otra manera, ¿sí? Mientras que las personas que me conocen mejor, que tienen un poco más de confianza en la relación, en su mayoría me dicen Coco. Se sienten cómodos llamándome así porque ya existe una relación.
Sin embargo, conforme los círculos van siendo más íntimos y más cerrados y las relaciones van siendo más profundas, podría ser que algunas personas me llamen de otra manera, en las que definitivamente nadie más lo haría. Es un nivel de confianza totalmente distinto, ¿sí? Y no estoy hablando de sobrenombres o apodos ofensivos y ese tipo de cosas que pueden herir y lastimar a las personas, sino más bien esas maneras en las que nosotros nos referimos a alguien que amamos y que refleja lo que sentimos por esa persona en nuestro corazón. Mi madre, por ejemplo, me llama de una forma distinta. Mi padre a veces me llama de otra forma distinta. Mis hermanos me llaman de una manera distinta. A veces no me dicen ni Norman ni Coco. Ire y las chicas en casa a veces usan palabras para llamarme que son súper íntimas y personales, sí. Obviamente no las vamos a revelar acá, son secreto de estado, pero son palabras muy íntimas, sí, porque el nivel de confianza es mayor, es más profundo. Y muchas veces las formas en que llamamos a esas personas describen alguna característica física, sí, o algún rasgo de la personalidad de la persona. Por ejemplo, a Val en casa le decimos more, nosotros, ¿sí? Y es porque su tez es un poco más morena y así le decimos desde que está pequeña. Y es una forma en la que nosotros le expresamos amor y cariño a ella desde que está muy chica, ¿sí? Pero es en un nivel de confianza más íntimo. En nuestra relación con Dios ocurre algo muy similar a veces. Y muchas veces la forma en la que nosotros llamamos a Dios o la forma en la que le hablamos a Dios podría reflejar en cierta medida el nivel de intimidad que tenemos con Dios, incluso cuánto le conocemos a Dios. Craig Groeschel, que es un pastor norteamericano, él escribe lo siguiente en uno de sus libros. Él dice: no hay mejor espejo para la teología de alguien que el contenido de sus oraciones, ¿sí? Y como siempre hemos hablado, no tiene que ver con un tema de palabras, ¿sí? de adornar las oraciones con palabras sofisticadas. Siempre hemos dicho que la oración es algo sincero que nace del corazón, pero muchas veces la forma en la que hablamos con Dios podría reflejar cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios o en qué nivel de relación nosotros estamos con Dios. Cuando yo escucho a alguien diciéndole a Dios, por ejemplo, el barba, o el de arriba, ¿sí? Las personas se refieren así a Dios. Probablemente es alguien que está empezando a desarrollar una relación con Dios, o no tiene idea de quién es Dios, no ha profundizado su relación con Él y por eso le llama de maneras que son superficiales, que no describen en absoluto quién es Dios y cómo es Dios, ¿sí? En la Biblia nosotros encontramos muchos nombres y títulos con los que nosotros podemos llamar a Dios. No los voy a mencionar todos acá porque son cientos los diferentes nombres en los que la Biblia son usados para referirse a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Pero cada uno de esos nombres describen algún aspecto del carácter de Dios, de manera que a medida en que nosotros vamos profundizando en nuestra relación con Dios y vamos conociendo más de Dios, quién es Dios y cómo es Dios, es normal que nosotros vayamos incorporando esos nombres a la hora de hablar con nuestro Padre o a la hora de hablarle a otros acerca de nuestro Padre. Y cada uno se siente cómodo con alguna forma en particular de llamarle a Dios. Hay quienes le llaman papá, hay quienes le llaman Señor, hay quienes le llaman solo Dios, hay quienes se refieren a Él como el Altísimo, como el Todopoderoso. Son formas en las que la Biblia describe a Dios y cada una de ellas describe algún atributo, ¿sí? Alguna característica de la naturaleza de nuestro Señor. Sin embargo, y aquí es donde ya nos vamos a quedar en el tema de hoy, una de las formas más hermosas, íntimas y personales en las que alguien se refirió a Dios en la Biblia fue el rey David, quien en el Salmo 23 lo llamó de esta forma. Él lo llamó pastor, ¿sí? Y ahí tenemos el Salmo 23:1 en la pantalla, que es el texto sobre el cual vamos a estar profundizando hoy. David dijo: el Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿sí? Y el mensaje de hoy se titula El Señor es mi pastor, no como una afirmación, sino como una pregunta. David afirmó, el Señor es mi pastor. Para nosotros la pregunta hoy es, ¿el Señor es mi pastor? Y lo podemos afirmar con esa convicción, con esa confianza y con esa seguridad con la que David lo hizo. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros identificarnos con el Señor como nuestro pastor supremo? Porque David hace una afirmación interesantísima, pero hermosa y poderosa. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y para que nosotros podamos afirmar algo así, en primer lugar debemos reconocer a Jesucristo como nuestro pastor, y entendemos que mediante un proceso vamos a ir alcanzando esa llenura y esa plenitud que nada ni nadie nos puede proveer a nosotros, ¿sí? Porque a veces pareciera que aunque muchas veces decimos el Señor es mi pastor, ¿sí?, continuamos buscando afuera lo que solo en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar. Vamos a orar unos segundos y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, una vez más por el privilegio y la bendición que es poder estar reunidos en tu casa esta noche, Dios. Rogando, Padre, que tu palabra venga como agua fresca a cada uno de nosotros. Inquiétanos, Señor, renueva nuestras fuerzas, consuélanos, Padre, háblanos, susúrranos al oído, Señor, lo que tú tengas para nosotros en este tiempo, papá. Que las distracciones, Señor, no nos arrebaten, Padre, la bendición que hay para cada uno de nosotros hoy a través del mensaje que tú tienes, Señor, en este tiempo, papá. Ayúdanos, Dios, háblanos, Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz y salir de aquí diferentes, Padre, con nuevas fuerzas, listos para enfrentar la semana que tenemos por delante. Lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, Salmo 23, yo creo que todo el mundo ha escuchado ese salmo o lo conoce, ¿no? Es probablemente y está catalogado como uno de los salmos más famosos de todo el mundo. Personas que ni siquiera se reconocen a sí mismas como personas religiosas lo conocen y lo han citado en algún momento. Personas que no conocen ninguna otra porción de la Escritura, es probable que tengan noción del Salmo 23, porque lo hemos visto colocado en muchas de las paredes de nuestras casas. A veces vamos a las casas de un familiar, de una tía, de un amigo. En nuestra casa, por ejemplo, lo tenemos en alguna parte, está allí colocado el Salmo 23. Lo hemos visto en negocios, en muchos lugares, ¿sí? Recuerdo que cuando yo estaba chico, uno de los canales de televisión más importantes allá en mi país, durante muchos años lo pasaba a cierta hora del día, ¿sí? Todos los días a la misma hora ponían el Salmo 23. Entonces mi madre estaba viendo televisión, yo estaba por adentro jugando, haciendo algún deber, pero en el fondo escuchabas una musiquita así como bien emocional y la voz del periodista o del narrador recitando el Salmo 23. Y eso me permitió a mí memorizarlo, ¿sí? Creo que fue el primer texto de la Biblia que memoricé desde que estaba muy chico. Muchos conocemos este salmo, ¿no? Tozer, que es un teólogo, pastor que falleció hace más de 50 años, él dice lo siguiente, preste atención, vea qué interesante su afirmación. Él dice, lo que viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en Dios es lo más importante en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué viene a nuestra cabeza cuando nosotros pensamos en Dios? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre, sí? Porque eso está directamente relacionado con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Muchas veces escuchamos la palabra teología en algún contexto, sí, principalmente de iglesia, y nos suena como a que es algo para muy pocos, sí, como teología es solo para académicos, eso es solo para intelectuales, para eruditos, solo para pastores y ministros, pero eso no es cierto. Teología es, como lo definen algunos estudiosos, es un razonar acerca de Dios. Y es algo que todos hacemos en el momento en que abrimos nuestra boca para hablar lo que pensamos acerca de Dios.
Ya ahí nosotros estamos haciendo teología, en el momento en que nosotros reflexionamos quién es Dios y el entendimiento que tenemos acerca de Dios y compartimos esas verdades sobre Dios, ahí estamos haciendo teología, es el conocimiento que tenemos sobre Dios. Y esa teología podría ser buena, podría ser mala, podría ser verdadera, podría ser distorsionada, podría ser constructiva, podría ser destructiva incluso. ¿Qué pensamos de Dios cuando nos viene a la mente? Podemos verlo como un Dios creador, un ser superior que hizo todas las cosas. Podemos verlo como un salvador, alguien que dio su vida por nosotros. Podemos verlo como un padre que nos cuida, que nos protege. Podemos verlo como un amigo que está todo el tiempo con nosotros. Otros lamentablemente lo ven como un castigador injusto, ¿sí? Como alguien cruel, y entonces huyen y se esconden de él. Otros piensan en Dios y lo que les viene a la mente es la imagen de una deidad con poder sobre la humanidad, pero que no se involucra en nuestros asuntos y que podría hacer cualquier cosa. Y así podríamos seguir dando descripciones de lo que muchas personas entienden por Dios cuando piensan en Él. ¿Qué viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en Dios? Muchas cosas probablemente, algunas de las que ya mencioné: Padre, Creador, Salvador. No se sabe con exactitud en qué momento específico de su vida David escribió este salmo. Muchos comentaristas bíblicos apuntan a que fue en su etapa de rey. Lo cierto es que en medio de las circunstancias él encontró consuelo y esperanza al pensar en el Señor como su pastor. Un oficio con el que, por cierto, David estaba bastante familiarizado, ya que a eso se dedicaba él en sus años de juventud. Y con esa verdad afianzada en su corazón, nació uno de los salmos más hermosos de todos los tiempos. ¿Qué significó para David y qué significa para nosotros hoy este salmo? ¿Y qué aplicación tiene para nuestra vida hoy? Yo considero este salmo como un salmo sanador, ¿sí? Lo leemos detalladamente y es un salmo que sana nuestra vida porque trata directamente con áreas muy sensibles y que por muchísimas veces podrían ser áreas que representan una lucha para nosotros. Así que vamos a estar desarrollando en alguna medida este hermoso salmo y tratando de comprender a la luz de la palabra lo que significa para nosotros. Voy a compartir algunos puntos al respecto, y lo primero que quisiera mencionar es que el Señor es mi pastor es una declaración que trata con nuestro ego, ¿sí? David dice: el Señor es mi pastor, e inmediatamente esa afirmación a nosotros nos ubica en la posición correcta delante de Dios. Lo que David está haciendo es reconociendo la autoridad de Dios en su vida. David está diciendo: tengo un pastor, tengo un guía, tengo un líder, pero más que eso, él está diciendo: es alguien a quien le pertenezco. Porque para el pastor, una oveja no es solamente un animal al que cuida, no es solamente un animal al que guía y que le provee lo necesario y que le da de comer, sino que muchísimas veces para el pastor su oveja es algo que le pertenece y por lo cual tuvo que pagar un precio. David entendía bien este concepto, y la seguridad con la que él afirma: el Señor es mi pastor, es porque él conocía la importancia que tenían las ovejas para su pastor. Él cuidaba las ovejas de su padre y muchísimas veces arriesgó su vida por esas ovejas. Y esto es importantísimo, porque una afirmación como esta a nosotros nos ubica inmediatamente en cuanto a quién es Dios y quién soy yo. Él es el creador, nosotros somos lo que Él creó, somos su creación, ¿sí? David era rey del pueblo de Dios en la tierra. David era la máxima autoridad otorgada a un hombre en la tierra. David era alguien poderoso, él tenía personas a su cargo. David hablaba y la gente le obedecía. En aquel tiempo no existían rangos más altos humanamente hablando arriba de él. Él era el rey de Israel, ¿sí? Pero eso no hace que a él se le olvide quién es y de dónde viene
Eso no hace que a él se le olvide qué ha hecho Dios en su vida y por su vida, y sabe que por encima suyo existe un rey superior del cual él es totalmente dependiente. Él sabe que si ha llegado ahí es por la gracia de Dios y con el propósito de glorificar a Dios. No hay ninguna otra razón. La pregunta para nosotros hoy en nuestra vida es: si afirmamos que el Señor es mi pastor, ¿en qué posición me sitúa eso delante de Dios? ¿Qué lugar ocupa Él en mis planes? ¿De qué forma me acerco yo a Dios? ¿Como si fuera un peldaño que me ayuda a escalar posiciones? ¿Como si Él fuera un genio que puede conceder mis deseos inmediatamente? ¿Como si fuera una máquina tragamonedas de esas que les pongo una cantidad de dinero y me dan algo mejor a cambio? ¿O me acerco a Él como un rey que gobierna sobre mi vida? El Señor es mi pastor, dice David. Él es la autoridad máxima, ¿sí? Él es mi Señor y Él es quien gobierna mi vida. Y para afirmar, al igual que David, nada me falta, primero debo haberle otorgado a Dios el lugar que le corresponde en mi vida y dejar que de lo demás se encargue Él. Porque como cantábamos ahora en el tercer tema en el que nos dirigía Lucy, que decíamos: Jesús es el centro, cuando Cristo es el centro de todo, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestros planes, de nuestro proyecto, reconocemos su autoridad en nuestra vida, todo lo demás empieza a ordenarse de forma adecuada. Todo lo demás empieza a tomar el orden correcto, la forma correcta, porque lo estamos poniendo a Él como el centro de todo. El Señor es mi pastor. ¿En qué posición nos sitúa eso a nosotros delante de Dios? Le pertenecemos a Él. Él pagó un precio por nosotros y Él es el rey que gobierna nuestras vidas, ¿sí? Y eso ataca directamente nuestro ego muchas veces, ¿sí? Número 2, el Señor es mi pastor es una declaración que trata directamente con nuestra autosuficiencia, porque nos recuerda que dependemos de Dios y nos recuerda que fuimos creados para vivir en relación con Dios, pero también para vivir en relación con otras personas. Estamos allí mismo, es el Salmo 23, el versículo 1 nada más, en la parte A. ¿Sí? Es demasiado lo que podemos extraer de esta pequeña frase que dice: el Señor es mi pastor. ¿Sí? Unos renglones más abajo, en el 23, versículo 2b y versículo 3, dice: junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Vemos en esta imagen un líder que guía a su rebaño mientras vamos caminando por la vida, ¿sí? Él nos conduce, Él nos guía, ¿sí? Por sendas de justicia, nos infunde nuevas fuerzas. Autosuficiencia es una palabra que hace referencia a personas que consideran que no necesitan a nadie para que las cosas funcionen, ¿sí? Muchas veces incluso negando la necesidad de Dios en sus vidas. Y esto es peligroso porque aunque no lo dicen abiertamente, y podría ser que no lo piensen de una forma tan clara, con esa actitud lo que están diciendo es: yo soy mi propio Dios y tengo control total de mi vida. Quieren hacerlo todo solos, no les gusta trabajar en equipo, no escuchan consejo, no aceptan apoyo, no piden ayuda, no les gusta el compañerismo, y lo que va pasando es que de a poco se van aislando de todos y de todo hasta quedar completamente solos, desgastados, sin fuerzas, intentando llevar cargas que debieron haberle entregado a Dios hace mucho tiempo y que seguramente debieron haber compartido con otros también para que les ayudaran a llevar esa carga. Hay cargas que no son para que nosotros las llevemos solos. En primer lugar, debemos traerlas delante de Dios, pero debemos entender que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que nos ayuden a mover esas cargas. Dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Eso está en el corazón del Señor.
No podemos pretender que podemos hacerlo todos solos nosotros. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en Génesis 2:18. Y esto sin duda es algo que va más allá de la relación matrimonial. Primera de Corintios 12:2 también dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y el principio aquí es el siguiente, fue algo que mencioné el año pasado cuando desarrollamos el tema sobre valorar la iglesia. Si nosotros afirmamos que Cristo es nuestro Señor y por lo tanto nuestro pastor, entonces somos parte de la iglesia. Si nosotros afirmamos que Cristo es nuestro Señor y que nuestro Señor es nuestro pastor, somos parte de su familia, somos parte de una comunidad, ¿sí? Sí. Iglesia imperfecta, defectuosa, llena de seres humanos que estamos en proceso, que tenemos debilidades, pero que necesitamos a Dios en primer lugar, pero de las demás personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para enfrentar la vida, ¿sí? No podemos pensar que esto es algo que nosotros podemos hacer solos, sin la ayuda de nadie, y por eso Dios nos ha puesto a través de Cristo Jesús en la iglesia y en comunidades de fe como esta, donde encontramos personas con las que podemos apoyarnos y llevar nuestras cargas adelante. David lo sabía esto nuevamente, él fue pastor. Las ovejas son animales que se conducen en grupos conocidos como rebaños, y eso les permite a las ovejas desarrollar vínculos entre ellos. Y algunas veces presentan dificultades, como cuando son de diferentes razas, no se mezclan tan fácilmente. Pero ahí siguen, ¿no?, caminando en rebaños. Y lo que llama mucho la atención a estudiosos que se han dedicado a analizar el comportamiento de las ovejas es que si algo podría llegar a afectarles es cuando son aisladas. Ellas necesitan sentirse parte del grupo, de lo contrario pueden sufrir estrés, incluso ataques de pánico. Por eso siempre andan juntas, por eso siempre andan en rebaño. Yo sé que algunas ovejas somos quizá un poco más particulares que otras, ¿sí? Y que tenemos alguna dificultad para permanecer siempre con el rebaño. Pero eso no nos exime ni justifica el que elijamos andar por la vida en solitario. Fuimos creados para estar juntos. David dependía de Dios en primer lugar, pero él sabía que Dios lo había rodeado de personas que serían indispensables en su vida para alcanzar los objetivos como pueblo de Dios. Y él afirma: el Señor es mi pastor. Y esa es una declaración que ataca directamente a nuestro ego, pero que ataca directamente nuestra autosuficiencia. Pero número 3, el Señor es mi pastor, y esta es una de mis favoritas. Es una declaración que trata con nuestra vergüenza y nuestra culpa, ¿sí? Porque nos recuerda que Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios cercano, personal, que se interesa por todos nuestros asuntos, aún nuestros fracasos. David conocía a Dios en un sentido personal, por eso dijo: mi pastor, el Señor es mi pastor. David no dijo: el Señor es el pastor del pueblo, ¿sí?, en un sentido más general. Él no dijo: el Señor es el pastor de ustedes, ¿sí? Él dijo: el Señor es mi pastor, uno que me cuida a mí, que me protege a mí, que me preserva a mí, que me ayuda a mí, que me conoce a mí, que me consuela a mí, que se ocupa de mí. Y esa convicción tan profunda en el corazón de David era evidencia de la relación tan íntima y tan personal que tenía David con Dios a pesar de sus fracasos, ¿sí? Y resalto mucho esta última parte, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esa tendencia a huir de Dios cuando fallamos, a huir de Dios cuando nos equivocamos, a escondernos de Dios cuando hacemos algo mal. No entendemos que afirmar que Cristo es nuestro pastor significa que también es nuestro gran sumo sacerdote que ofreció su vida como sacrificio perfecto a Dios por nuestros pecados, ¿sí? Eso es importantísimo para nosotros. Él nos conoce, Él nos entiende, Él nos comprende y espera que corramos a Él en nuestros momentos altos, pero también en nuestros momentos bajos.
Y allí en ese momento es que podremos experimentar esa gracia sanadora. Hebreos 4, 15, 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Qué absurdo es huir de algo que nos persigue todos los días, ¿sí? Y allí mismo en el Salmo 23, en el versículo 6, David escribió: la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida, ¿sí? Otra versión dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿sí? ¿Sabe qué significa esta afirmación? Esta afirmación significa que cuando Cristo es nuestro pastor, nosotros no perseguimos las bendiciones de Dios porque ellas ya nos persiguen a nosotros. Dios nos bendice todos los días desde que abrimos nuestros ojos. Su gracia, su misericordia, su favor está sobre nuestras vidas. Y al igual que Adán y Eva en el jardín, cuando muchas veces la culpa nos lleva a huir y la culpa nos hace correr de Dios y escondernos de Dios, porque Él nos ama, ¿sí? Nos busca, nos encuentra y con su gracia nos viste y cubre nuestra vergüenza. ¿Por qué seguir avergonzándonos de algo por lo que ya Cristo nos cubrió con su gracia? Dios nos conoce mejor que nadie. Él nos creó conforme a su imagen. Y cuando nosotros le reconocemos como nuestro Señor y afirmamos con convicción: Él es nuestro pastor, la relación es aún más íntima, porque ahora somos parte de su familia. Juan 10:14 dice, palabras de Jesús: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Él nos conoce. Él nos conoce a nosotros. La pregunta es: ¿cuánto le conocemos nosotros a Él? Porque a veces lo que tenemos son puros datos, pura información, pura teoría, ¿sí? Pero no hemos desarrollado esa relación personal con Él como la que desarrollamos cuando conocemos a una persona realmente, ¿sí? Y hay un cantante, no recuerdo ahora el nombre, solo recuerdo una parte de una de sus letras, que en una canción él decía: antes conocía la historia de Jesús, pero ahora conozco a Jesús, el de la historia. ¿De cuál somos nosotros? Porque podríamos vivir toda una vida conociendo la historia de Jesús, aquella que me contaron mis padres, aquella que me contaron mis abuelos, aquella que escuché en una iglesia cuando fui a la pastoral infantil, aquella que dijo el pastor en un sermón. Pero la pregunta es si nosotros conocemos a Jesús, el de la historia, y con convicción en el corazón podemos decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Podríamos ser de los que conocen a Cristo y corremos a Él porque reconocemos que cada día necesitamos un baño de su inmerecida gracia. O podríamos ser de los que huyen y se esconden intentando cubrir con sus fuerzas nuestros errores, ¿sí? Cuando le conocemos a Él y afirmamos desde el corazón: Él es nuestro pastor, por seguro vamos a correr en dirección a Él cuando sea necesario, ¿sí? Y número 4, este es el último punto. El Señor es mi pastor es una declaración que trata con nuestra ansiedad y con nuestro temor, ¿sí? Porque nos recuerda que Él está al lado nuestro, que Él nos protege y que suple todas nuestras necesidades siempre. Dice allí en el Salmo 23, en el 1b, esta es la otra parte, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Me encanta esa versión porque lo traduce en tiempo presente, ¿sí? Es una afirmación de que cuando Cristo es nuestro Señor, no nos hace nada falta hoy, ¿sí? Hoy Dios suple todas nuestras necesidades. Hoy Cristo suple todas nuestras necesidades. Dice 23:2b: en verdes pastos me hace descansar. Y 23:4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado.
Tu vara de pastor me reconforta, ¿sí? Hermoso lo que dice David aquí. David no teme a las tempestades de la vida, no porque no vaya a enfrentar tiempos difíciles. En efecto, enfrentó tiempos difíciles. Él no teme porque sabe quién va con él en medio de los valles tenebrosos. Él sabe lo que un pastor es capaz de hacer por sus ovejas, porque él fue pastor. Y esto fue lo que dijo en algún momento cuando él era pastor. Él dijo en 1 Samuel 17, 34, 37, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Ojo al 37, el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. ¿Sí? No teme andar por valle y de sombra de muerte, porque ya Dios lo ha librado de las garras del león y del oso, y sabe que una vez más Dios va a volver a librarlo. Confiamos en Dios, no porque no vamos a enfrentar tiempos difíciles, sino porque sabemos que Él nos acompaña en cada circunstancia. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos ese cuidado pastoral de Dios en nuestras vidas y sobreviene temor y sobreviene ansiedad, podemos descansar en que Él cuida de nosotros y en que Él está al lado nuestro siempre. El Señor es mi pastor, nada me falta. No es una declaración de que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Es más bien una declaración de confianza de que en Cristo Jesús todas nuestras necesidades son satisfechas. ¿Sí? Y esto no es solo una declaración poderosa, sino que es una decisión transformadora. Porque descansamos en que nuestro pastor sabe qué es lo que necesitamos y que Él nos lo va a proveer en el momento oportuno. Y entonces decidimos cada día vivir agradecidos por lo que nuestro pastor nos suple hoy, ¿sí? Las ovejas pocas veces saben que necesitan. A ellos les es difícil diferenciar lo que es mejor para ellas. Por eso necesitan la ayuda de un pastor. Y su pastor, que las conoce bien, se encarga de proveerles lo adecuado en el momento adecuado. Voy a concluir con esto, pero antes me gustaría que prestaras atención al siguiente video, que realmente la persona explica muy bien un poco sobre el tema de lo que significa en verdes pastos me hace descansar. Preste atención. Créanlo o no, esto es llamado desierto, pero también es llamado verdes pastos. Ahora bien, cuando vienes hasta aquí y miras a tu alrededor, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no sé si puedas llamarlo así. Porque cuando pensamos en el Salmo 23, en verdes pastos me harás descansar, imaginamos una llanura verde de pastos profundos. Bueno, aquí no se ve nada parecido. Desde tiempos bíblicos hasta hoy, es raro ver un rebaño en granjas. No hay muchas granjas en esta cultura. Así que los agricultores mantienen a los pastores tan lejos como pueden. De pronto los rebaños pueden entrar después de la cosecha para comer lo que queda, pero no ves ovejas donde se cultiva. Esta es la tierra del pastor. Ahora, si lo miras desde aquí, dirás, ¿qué hay ahí? De hecho, recuerdo mi primera impresión cuando caminaba un día en el desierto. Recuerdo despertar y ver un rebaño de ovejas en una ladera como esta. Y lo que pensé fue, ¿qué es eso? ¿Ovejas come piedra? ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo pueden llamar a esto pastos verdes? La respuesta es, hay una pequeña cantidad de vegetación aquí. Aquí llueve poco cada año, no mucho, pero algo. Además, hay una humedad en el aire, especialmente la brisa de la tarde, como la de ahora, pueden sentirla viniendo desde el Mediterráneo. Hay humedad en el aire. Esa humedad, combinada con la lluvia, gotea desde el borde de estas rocas. Y si lo notas, justo alrededor de la piedra, casi siempre verás algo de vegetación. Tomen algo por un momento. A esto es a lo que nos referimos como verdes pastos.
El pastor busca por una ladera, como ella está haciendo justo ahora. Miren ese rebaño al frente de nosotros, asombroso. Esas dos pastoras encontraron una ladera que fue expuesta al aire o tuvo un poco de lluvia. Y están apacentando a ese rebaño por toda la ladera. Y hay un poco de vegetación allí. Caminan 1 o 2 pasos, otro poco, un poco más, etc. Ahora eso cambia nuestra imagen de verdes pastos un poco. La imagen cambia radicalmente. Los verdes pastos no son todo lo que necesitas para el resto de tu vida. Si llegas a esa llanura de pastos verdes, entonces lo que Dios te estaría diciendo es: si me sigues, te traeré aquí y nunca tendrás que hacer nada más en tu vida. Todo estará a tu alcance. Díganme si su vida con Dios ha sido así. La preocupación, dijo un rabí, es lidiar con los problemas de mañana en los pastos de hoy. En el desierto aprendes que el pastor te dará lo que necesitas para el ahora. Dentro de 10 minutos, confía en el pastor. Es suficiente. Maravilloso, ¿no? Porque nos cambia muchísimo la Créanlo perspectiva que tenemos a veces sobre la provisión de Dios. Y una y otra vez Dios nos recuerda que su provisión es la que necesitamos para el día de hoy, ¿sí? Y Él conoce nuestras necesidades, Él no se ha olvidado de nosotros. Si aún Él no ha provisto algo, es porque en realidad o no lo necesitamos o porque no es el tiempo aún. Pero debemos confiar en su provisión, en que llega en el tiempo perfecto. Él es el pastor, Él es nuestro pastor, Él conoce sus ovejas, Él sabe qué es lo que necesitamos y Él sabe cuándo lo necesitamos. Pregunta para finalizar este tiempo: ¿podemos descansar nosotros y confiar en esta verdad de que el Señor es nuestro pastor, de que Él gobierna sobre nuestras vidas, de que dependemos de Él para enfrentar cada pequeña circunstancia de nuestra vida, de que gracias a Él no tenemos que sentir culpa ni vergüenza por los errores y los fracasos de la vida, de que Él nos es suficiente y que en Él nuestras necesidades están satisfechas y no tenemos por qué vivir atemorizados y ansiosos por algo que ni siquiera sabemos tan siquiera si va a ocurrir? Podemos descansar en que el Señor es nuestro pastor. Es el Señor nuestro pastor. Podemos descansar en Él y confiar en eso cada noche cuando nos vamos a acostar y decir: Señor, tú eres mi pastor, nada me falta hoy, Señor, porque en vos todas mis necesidades son satisfechas. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de crear ídolos en nuestro corazón y con muchísima facilidad podemos darle a otros seres humanos un lugar que no les corresponde, ¿sí? Los llevamos a niveles donde los idolatramos, ¿sí? Como si fueran dioses. Y todas estas cosas que Dios nos provee a través de Cristo, tratamos de encontrarlas afuera. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué lo menciono y hago tanto énfasis al cierre? Porque yo sé que sí, Dios pone pastores a cargo de su iglesia en este tiempo. Y eso está perfecto. Eso es necesario, ¿sí? Encontrar personas acá que nos guíen hacia Cristo, que nos modelen a Cristo, puntos de referencia, así como hablamos la semana anterior. Yo tengo un pastor, es mi pastor, un hombre de Dios al que admiro, amo y respeto profundamente. Pero no podemos olvidar que seguimos siendo seres humanos falibles. ¿Por qué digo esto? Porque tendemos a poner una expectativa, a tener una expectativa muy alta. Y ojo, esperamos que hombres y mujeres resuelvan en nuestra vida lo que solo Cristo puede resolver. Él es el pastor supremo. Él es nuestro pastor, ¿sí? Dice Juan 10:11: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas.
solo verlo como nuestro Salvador, que en efecto eso es, pero cuando nosotros pensamos en Dios como nuestro pastor, nuestra perspectiva cambia y nuestra confianza, la paz que vamos a sentir en nuestro corazón es muy diferente. David sabía lo que era ser un pastor y por eso pudo identificar fácilmente a Dios como el pastor en su vida. Charles Spurgeon dijo que antes de que un ser humano pueda decir verdaderamente el Señor es mi pastor, primero debe sentirse una oveja por naturaleza. Pero no nos gusta. Preferimos parecernos al león rey de la selva, ¿sí? O algún otro animal fuerte, sagaz, astuto, que impone su ley. Las ovejas son todo lo contrario, sí. A veces son perezosas, a veces son tercas, a veces son imprudentes, a veces son inmaduras, son asustadizas, pocas veces reconocen el peligro. Escribía alguien por ahí, son aptas para perderse más que para cualquier otra cosa. Y cuando están extraviadas, son incapaces de regresar por sí solas. No saben cómo regresar, ¿sí? Les sobreviene tempestad, inundaciones, depredadores, escasez, dificultades que difícilmente podrían resolver por sí mismas. Y si no es por el cuidado, la guía y la provisión de su pastor, probablemente perezcan. Por eso es que por encima de cualquier cosa las ovejas son animales totalmente dependientes de su pastor. Qué hermoso es saber que a pesar de nosotros tenemos un pastor que va delante nuestro, ¿sí? Que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, que nos advierte del peligro y que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros para librarnos de la muerte. ¿Cómo no darle ese privilegio y desde lo más profundo de nuestro corazón afirmar: porque el Señor es mi pastor, nada me falta? Pueden decirle ustedes eso desde el corazón y creerlo: porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Sí, Él es suficiente, Él nos da lo que nosotros necesitamos, Él nos conoce, nos cuida, nos guía y nos protege en todo momento. Amén. Bien, le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a cerrar este tiempo con una oración. Señor, gracias, papá, porque una vez más tu palabra trae paz a nuestro corazón, Señor, y nos recuerda que Cristo Jesús es suficiente, Señor. Algunas veces lo hemos cantado, Señor, otras veces lo hemos escrito, en otra oportunidad quizás se lo hemos compartido a alguien y le hemos dicho: Jesús es suficiente. La pregunta es, papá, si con esa misma convicción en la que David escribió este salmo y dijo: el Señor es mi pastor, nada me falta, nosotros podemos vivir cada día, Señor, afirmados, aferrados y afianzados a esa verdad, Señor, de que si tú sos nuestro pastor, Dios, nada nos falta, Señor, porque tú eres suficiente, papá. Que así sea, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, poder tener esa paz, poder tener esa seguridad, Señor, que aunque parezca que estamos en un desierto, Padre, seco, árido, ¿qué podríamos estar haciendo aquí? No hay nada bueno aquí, Señor, pero en medio de ese lugar tú nos estás cuidando, Señor, y nos estás guiando a esos verdes pastos, Señor, que saciarán nuestra hambre. Tú nos estás protegiendo en medio de las dificultades, Señor, y cuando tú eres nuestro pastor, tratas directamente, Señor, con el problema de nuestro temor y de nuestra ansiedad, porque sabemos que tú estás a cargo de nuestras necesidades, Padre. Oramos, Señor, que hoy podamos salir de aquí, Padre, buscando desarrollar una relación más profunda con vos. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más a partir de tu palabra, Señor. Que este año nuestra fe se desarrolle de una forma distinta, que podamos tener una fe más sólida, que nuestra fe aumente, Señor, y que este año estemos tomando nuevos pasos de fe en diferentes áreas de nuestra vida, Señor. No queremos seguir en esa zona de estancamiento porque nos da miedo ir para adelante, Señor. Tenemos que confiar en que tú vas con nosotros, en que tú estás con nosotros, en que tú nos ayudas, en que tú nos guías, en que tú nos proteges, en que tú nos consuelas, en que tú sabes qué necesitamos, papá. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo bendigo a cada persona que está hoy acá,
sus familias, sus vidas, Señor. Te pido que tú les protejas, Señor, y que cada día de este 2021, Señor, te hagas evidente en sus vidas de una forma real y sobrenatural, Señor, de manera que te puedan sentir tan cercanos, Señor, que no les quepa la menor duda de que tú estás con ellos, Señor, en cada segundo de sus vidas, en todo momento, en los momentos altos, en los momentos bajos, en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, Señor, en los momentos donde estamos rodeados de muchas personas, pero también en los momentos donde sentimos que nos dieron la espalda, en los momentos donde nos sentimos fuertes, pero también en los momentos donde nos sentimos débiles, Señor. Allí estás vos con nosotros siempre, papá, porque eres fiel, porque nos amas, porque te pertenecemos y nos compraste a precio de sangre, Señor. Ayúdanos, Dios bueno, a que este año podamos reconocerte cada día, Señor, como nuestro Rey, como nuestra autoridad máxima, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, Señor, pero también como nuestro pastor, que nos cuida, que nos guía y que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros, papá. Gracias por esta reunión, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar, papá, y que podamos seguir disfrutando tu presencia, Señor, en cualquier lugar en el que nosotros estemos, porque tú vas con nosotros siempre. Oramos estas cosas, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.